El profeta Oseas está considerado dentro de los 12 profetas menores. ¿Por qué se conoce como profetas menores? No es por que no tenga importancia el mensaje que ellos tenían o que ellos fueran diferentes a los profetas mayores. Se les denomina profetas menores por el contenido de profecía. Tuvieron mensajes muy cortos para Israel. Algo que yo quiero que ustedes comprendan es que Israel se divide en el año 930. Es decir, desde el año 1050 hasta el 930, donde existieron 3 reyes, Israel estuvo unido. Pero a partir del 930, Israel se divide, o Dios lo divide. ¿Y de qué forma se dividen estos reinos? Se le conoce como el reino del norte o el reino del sur. ¿Cómo se les denomina, hermanos? Reino del norte y reino del sur. ¿Quiénes eran los del reino del norte? Era Israel. También se le conocía como Efraín. La sede del reino del norte estaba en Samaria. Y el otro reino, ¿cuál dijimos que era? El reino del sur. Ese reino del sur estaba conformado por la tribu de Judá y aún algunos de la tribu de Benjamín. A ese reino se le conocía el reino del sur o la casa de Judá. Para que cuando ustedes estudien en las Sagradas Escrituras comprendan qué significa eso: el reino del norte, Efraín, casa de Israel, o cuando lean casa de Judá, el reino del sur, Benjamín o Judá, ya saben a qué se debe. Aquí encontramos también que en esos 2 reinos que estaban divididos, Dios levanta predicadores. ¿Quiénes fueron los predicadores del Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Esto qué quiere decir? Que había profetas que Dios levantaba para profetizar al reino del norte. Pero también había profetas que Dios levantaba para profetizar a Judá, al reino del sur. Y este hombre, Oseas, ¿a quién le profetiza? Al reino del norte, a Israel, a la casa de Efraín o a la casa de Israel. Sabemos que la forma en que Dios se comunicaba con el pueblo, ya vimos que este mensaje va a ser para Israel. Por eso la nueva serie que hoy iniciamos se titula Estudio de Oseas. ¿Y cómo se va a llamar la serie, hermanos? Los reproches de Dios a Israel. Todos sabemos que es un reproche, un reclamo, una acusación. Que algunos profetas hablaron para los 2 reinos, pero algunos fueron específicos y Oseas fue uno de ellos. ¿Cómo comienza este escrito, este mensaje? Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas. Oseas era un joven. Él aproximadamente envió su mensaje. Él fue nombrado
por Dios, elegido como profeta por el año 780, más o menos en ese tiempo. Pero el mensaje de su profecía va desde el año 755 desde el año 755 al 725. Estamos hablando de que un promedio de 30 años estuvo hablando el profeta Oseas. Un profeta era el que hablaba en nombre de Dios, no es el que estaba en lugar de Dios. Ningún hombre puede ocupar el lugar de Dios. No, ellos hablaban palabra de Dios, eran solamente instrumentos. Y a veces Dios, hermanos, daba mensajes directos, mensajes que estaban fuera de lo normal, pero que un profeta de Dios tenía que dar ese mensaje, sin importar que estuviera en riesgo la vida de ese profeta. Pero ellos tenían que cumplir lo que Dios les ordenaba. Si era exhortar a algún rey, condenar su pecado, si era exhortar al pueblo, decirles que se apartaran de la idolatría, del adulterio, de la fornicación, de la maldad, ellos tenían que llevar el mensaje, hermanos. Y muchos profetas sufrieron, padecieron por causa de dar el mensaje fiel de Dios. Y estamos llamados a eso, hermanos, a dar el mensaje de Dios. Hoy se escuchan en las redes sociales, por todas las plataformas, predicadores, pero que ya no traen la palabra de Dios, llevan la palabra de ellos, llevan palabra que escucharon de psicólogos, de cantantes, de personas importantes. Tratan de dar un mensaje adornado, pero que no es palabra de Dios. La forma en que Dios, hermanos, hablaba al pueblo era a través de los profetas, pero a los profetas Dios les hablaba, hemos dicho, a través de visiones, a través de sueños, audiblemente escuchaban palabra. A otros Dios colocaba las palabras en los labios de los profetas. Esa era la forma. Dice vino palabra de Jehová a Oseas, hijo de Beri, en días. Vean cómo hay una referencia. Aquí el escritor nos va a mostrar 4 reyes. ¿Cuál es el primer rey que nos presenta aquí la escritura? Usías. 2, Jotam, Acaz y Ezequías. Usías, hermanos, fue el rey número 10, el 10º rey. Jotam fue el 11º o el 11º. Acaz fue el rey número 12 y Ezequías fue el rey número 13. ¿De cuál reino, hermanos? ¿Del norte o del sur? Del sur, de Judá. Y en días de Jeroboam. ¿Él de qué reino era rey Jeroboam? Del reino del norte, del reino de Israel, donde estaban las 11 tribus. La sede era Samaria. Se le conocía también como casa de Israel, el reino del norte, o la casa de Efraín. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Aquí tenemos, hermanos, el mandamiento. ¿Cuál fue el mensaje que Dios tenía para el profeta Oseas? Oseas, como ya les mencioné, era un profeta joven. Él estaba a punto de casarse. ¿Y saben cuál fue el mandato que Dios le ordenó? Le dice: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica
apartándose de Jehová. Aquí tenemos, hermanos, el mensaje para Oseas. Él tenía que ir a buscar no a una doncella, a una virgen, sino tenía que casarse con una mujer que viviera en pecado, que había fornicado. Qué difícil, ¿verdad? Como que parece algo que no podemos comprender. ¿Por qué Jehová, hermanos, le da este mensaje? ¿Por qué le dio este mandamiento al profeta Oseas? Ve y cásate con una mujer fornicaria. Porque Dios, a través de esa relación, Dios quería representar la relación que había entre Israel y Jehová. Y Oseas, hermanos, como siendo un profeta de Dios, él fue y tomó a esa mujer. En el verso 3 tenemos el nombre de la mujer, que se llamaba Gomer. Gomer, ella era hija de Diblaim. Y esta mujer Gomer, después de que se une a Oseas, al profeta Oseas, conciben y dan a luz a su primer hijo. Pero es importante tomar en cuenta qué significa, hermanos, este nombre de Gomer. Y el nombre de Gomer, para los que toman apuntes, significa terminación, conclusión, finalizar algo. Eso significa Gomer. Entonces, ¿cuál era el mensaje, hermanos, que estaba para Israel? En ese momento en que Oseas se estaba casando con esa mujer Gomer, Dios le estaba advirtiendo al reino del norte, a Israel, que Dios ya había acabado su compromiso con él, que Dios Dios no iba a seguir apoyando a Israel. ¿Por qué razón? Por la idolatría, por el pecado. Se apartaron de Dios. Hemos estado estudiando, hermanos, en los libros o la serie de los jueces de Israel, como ya mucho antes, desde el año 1375, después de la muerte de Josué, hasta el nacimiento del profeta Samuel, es un periodo casi de 400 años de reyes, de jueces, antes de que vinieran los reyes. Como el pueblo, hermanos, donde Israel estaba unido, dice que se habían apartado de Dios, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando hacían lo malo, Dios levantaba enemigos que los esclavizaran. Después los hijos de Israel clamaban a Dios, le pedían perdón, se arrepentían y Dios les enviaba un libertador y estaban en paz. Pero cuando ya veían todo tranquilo, que Dios estaba con ellos, nuevamente venía la tentación y volvían a caer en el pecado. Y volvía a suceder lo mismo. Dios levantaba otro enemigo y así lo estaba. Y es lo que sucedió aquí con Israel, hermanos, con el reino del norte, con Efraín, la casa de Israel. Estaban en pecado. Y Dios ya dijo: mi compromiso con Israel se va a terminar. Aún advirtiéndoles. Dijimos, hermanos, que el mensaje de Oseas, ¿en qué año era aproximadamente? Era en el año 755 al 725. Vean todo el tiempo que estuvo predicándoles Oseas a Israel, que se arrepintiera, que se volvieran a Dios. Porque había reyes, los reyes del norte o de Israel fueron los reyes, hermanos, más perversos. Alejaron al pueblo de Dios, no supieron guiar al pueblo. Hasta algunos de los reyes, ellos mismos iban y colocaban lugares altos para adorar a sus ídolos, para venerar
a los ídolos de los cananeos, esos ídolos paganos. Los mismos reyes cayeron en ese error y ahora Dios le envía a Oseas un mensaje. Y eso es lo que significa, hermanos, este nombre de Gomer, finalización, término. ¿Y saben qué sucede después de que terminó Oseas? Se casó con esta mujer. 3 años después del año 725, en el año 722, ¿qué sucedió con el reino del norte, con Israel, con Efraín? Cayeron en esclavitud, bajo el yugo de los reyes de Asiria, lo que hoy actualmente se conoce como Siria. Cuando hay rumores de guerra en el mundo o en Medio Oriente, hemos escuchado cómo ha existido un conflicto siempre de Siria con Israel. Pues vean desde cuándo ya está este conflicto, desde el año 722, cuando los asirios lograron vencer a los israelitas. Los israelitas ganaron muchas batallas. El rey Saúl los llevó a conquistar victorias. El rey David también, no se diga, hermanos, fueron una nación próspera, una nación bendecida, una nación victoriosa. Aún después los reyes que vinieron también conquistaron muchas batallas. Pero ahora se acabó ese Israel. Dios estaba terminando el trato con ellos y cayeron en esclavitud nuevamente. Pero vemos cuál es la razón, hermanos. ¿Por qué cayeron en pecado? ¿Por qué Dios, hermanos, los abandonó? En el verso 2 tenemos la respuesta. La tierra fornica apartándose de Jehová. Esta palabra fornicación, según la definición o el diccionario bíblico, el griego viene del griego porneia, y significa vender. ¿Y cómo entendemos este término vender de porneia? Significa cuando alguna persona tiene deseo de vicios, de droga, de adulterio, de fornicación, de hacer lo malo, de robar, de asaltar, cometer asesinato. Cuando tienen ese deseo y ellos lo cometen, quiere decir que ellos están vendiendo su alma al enemigo. Entonces la fornicación no solamente es tener intimidad fuera del matrimonio o no estando casados legalmente, no, sino la fornicación tiene que ver, hermanos, con todo aquello que el hombre se vende al pecado, se vende a la maldad. El diablo le ofrece los deleites de la vida, le ofrece cualquier vicio, cualquier adicción, y el hombre cae en la trampa. Eso es la fornicación, y eso es lo que estaba haciendo toda la tierra. Aquí cuando se refiere a la palabra tierra, aunque sabemos que se refiere al mundo en general, pero en este caso era una palabra que se usaba para hacer referencia a que todo Israel estaba pecando. Toda la nación se apartó de Dios. Había quienes buscaban al Señor, pero eran muy pocos. Y qué difícil es que en una nación, que en una familia, en una casa, en un hogar, no esté Dios en medio de nosotros. Esa familia o esa nación que no tiene a Dios en su vida, en su corazón, corre peligro. Está vendido al pecado. Dios le da la espalda, Dios se aparta. Y el hombre que no tiene a Cristo, que dice, pues yo no necesito de la religión, yo no necesito de... No, el problema que, o los temas que más aborrezco, muchos dicen, es religión y política.
¿verdad? Pero esto no es una cosa de religión, es asegurar nuestra salvación, procurar nuestra salvación del alma, donde pasaremos el resto de nuestra vida. No es cuestión de una religión. Creer en Cristo no es religión. Creer en Cristo es tener vida eterna, es buscar de Dios. Y qué bueno cuando una familia se esmera. Y gloria a Dios por la vida de todos los que están aquí, que han dedicado este tiempo, que buscan del Señor y que están cumpliendo ese mandamiento que dijo Santiago. Ustedes están acercándose a Dios. Dijo Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú le buscas a Dios, cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor, también Él se acerca a ti y ahí está para bendecirte, ahí está para ayudarte, ahí está para derramar bendición. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, hay bendición. Alabado sea Cristo Jesús. El rey David dijo en el Salmo 127 que si Dios no edificare una casa, si la prioridad de una casa, de una familia no es Dios, dijo David, en vano trabajan los que la edifican. Van a hacer todo el esfuerzo. El matrimonio va a luchar porque exista amor, porque haya respeto, porque sean prosperados sus negocios, sus empresas, su economía, sus finanzas. Y el hombre va a trabajar en vano y se va a esforzar, pero si no está Dios en un hogar, no hay bendición. Y eso es lo que sucedió con Israel. Dice, toda la tierra fornica. Y esa fornicación es pecado. Y esa fornicación, ¿qué hace? Lo apartaba de Dios. Imagínense, hermanos, estar solos. Es como un niño, una niña que se aparta de sus padres, se aleja de sus padres. ¿Qué puede hacer un pequeño? No puede cuidarse, no puede él solo defenderse de otras personas. Cuando el padre se aparta de sus hijos, hermanos, es muy difícil que un niño pueda sobresalir o salir adelante. Así es el hombre. Así sucedió con Israel, se apartó por el pecado. Y ahora, hermanos, Dios hablando a través de este profeta Oseas, hablándole a Israel, a la casa de Israel, él les ministró a este rey llamado Jeroboam. Pero el rey que se menciona aquí, Jeroboam, es el Jeroboam número 2, porque ya había existido un Jeroboam. ¿Quién fue el primer Jeroboam? Es justamente el que partió a Israel, el que dividió a Israel. Porque Salomón tuvo varios hijos y uno de ellos que le sigue en el trono, que ocupa el lugar del rey Salomón, fue su hijo Roboam. Pero Roboam se quiso hacer el moderno, el que dijo, no, yo no quiero el consejo de los ancianos. No, esos ya están pasados de moda, ya están obsoletos. Dijo Roboam, yo quiero en mis asistentes, en todo mi grupo de asesores, solamente puros jóvenes con ideas nuevas. ¿Y qué sucedió, hermanos? Se vino para abajo su reino. A Roboam es el que se le divide. ¿Y quién le dividió el trono? Justamente este Jeroboam dividió el trono. Pero ahora hay otro nuevo rey, pero que era un rey que estaba en el reino del norte, ya lo mencionamos, o como lo menciona en el verso 1. Y hermanos, ellos no supieron buscar de Dios, porque también era la responsabilidad del rey. Ellos tenían responsabilidad de llamar a los profetas, de llamar a los sacerdotes y decirles, no tenemos que dejar de buscar a Dios. Es como la responsabilidad de todos los que estamos aquí.
Dice la Biblia que todos los padres de familia que estamos aquí, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos reyes de nuestra casa, somos los sacerdotes de nuestra casa, y nuestra responsabilidad es de que nuestra casa busque a Dios, guiar a nuestra casa. ¿Creen ustedes que es una grande responsabilidad para los padres guiar a nuestros hijos, traerlos al Señor? Entonces, hermanos, cuando se une Oseas con esta mujer Gomer, considerada como una mujer promiscua, le da a luz al primer hijo. Y vean cómo cada acción, cada cosa que Oseas hacía o que Dios le ordenaba hacer, tenía un mensaje para Israel. Y ahora viene el segundo mensaje, primero cuando le da la orden de casarse con esta mujer promiscua, era para demostrar que así estaba la condición de Israel. También vivían en promiscuidad espiritual. Y el segundo mensaje, ve y cásate con Gomer. ¿Qué significa Gomer? Que se estaba terminando la relación con Israel. Y justo en el 722 Dios los abandonó. Y ahora viene el tercer mensaje, versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre a su primer hijo. ¿Cómo se va a llamar, hermanos? Jezreel. Pero no le vayan a poner este nombre a algún hijo, porque el significado no es bueno. A veces muchos, cuando están queriendo ponerles nombres a sus hijos, ven buscando en la Biblia y dicen, ay, Jezreel, qué nombre tan bonito, pero no investigan el significado. Y vamos a ver cuál era el significado. Jezreel significa Dios sembrará semilla o simiente. Y le dije Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa Dios sembrará la semilla o la simiente. ¿A qué se refería esto de sembrar la semilla o la simiente? Significa que Dios iba a quitar a una dinastía de reyes e iba a establecer a otros. ¿A cuál dinastía iban a quitar? A la casa de Jehú. Jehú también fue un rey antecesor de todos los que ya mencionamos de Jeroboam. Y este Jehú, hermanos, él estuvo en el reino del norte de Israel por 28 años, y su dinastía, es decir, toda su descendencia, fue la más duradera. Esa dinastía estuvo conformada por diferentes reyes, que fue Jehú. Después de Jehú vino su hijo Joacás, todos reyes del norte. Después vino Joás y finalmente vino Jeroboam. Jeroboam era la cuarta línea que venía de Jehú. Pero ¿qué es lo que hizo Jehú, hermanos? Porque aquí es un castigo. Dice, ponle Jezreel, porque de aquí yo castigaré a la casa de Jehú. Ya 4 generaciones habían gobernado a Israel de descendencia de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel. Jezreel, hermanos, Jehú, él mató a un rey de Judá. Cuando 2 reyes de Judá estaban, uno de ellos estaba enfermo. Ahorita les menciono quién es el que estaba enfermo. Y llega a visitar a este rey. Dice que a uno lo dejó herido y al otro lo asesinó. Eso es lo que hizo Jehú. Y vean cómo Dios, hermanos, no toleró esto. La gente sin Cristo piensa que causar daño, causar maldad, muertes,
robos, secuestros, asesinatos, que todo va a quedar impune, que nadie va a hacer justicia, que pueden huir de la justicia, que pueden burlarse de las autoridades y que nunca nadie les va a hacer nada. Hay personas así. Hay un dicho muy famoso que hasta se está haciendo como refrán, que en la prisión hay muchos que son inocentes y muchos que son culpables están sueltos. Sin embargo, delante de la justicia de Dios no hay nada que pueda escapar. Vean cómo Dios todavía le da tolerancia, permitió que reinaran el Jehú, que reinaran sus hijos, que reinara Joacás, Joás y finalmente Jeroboam, pero con Jeroboam se le acabó el reinado por la causa de la sangre de Jezreel, por haber asesinado a este rey de Judá. Jehú fue el 10º soberano de Israel del norte o del reino del norte. Él inició su carrera militar, Jehú, al lado del rey Acab, también un rey malvado de Israel. Luego se convierte en el general del rey Joram y finalmente él es rey. Y él viajó a Jezreel y mató a Joram, así se llamaba el rey de Judá que asesinó. Se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 11 al 26. Mató al rey Joram e hirió mortalmente al rey Ocosías, reyes de Judá que estaban visitando a Joram. Y Dios no permitió esa injusticia. Y eso es lo que significaba Jezreel, que ahora Dios iba a castigar ese pecado. Y saben que esta palabra, este juicio o este verso es un verso escatológico. ¿Qué significa eso? Que es un verso profético. Esta sentencia de Jezreel o el juicio de Jezreel, así como se llamaba el hijo de Oseas y Gomer, se va a volver a repetir, hermanos, nuevamente ese juicio. Son de las profecías de doble cumplimiento. La Biblia, hermanos, tenemos profecías de doble cumplimiento, es decir, ya se cumplieron en el tiempo, en el pasado, pero que se van a volver a repetir. ¿Cuándo se llevará a cabo este juicio de Jezreel? Lo que se le conoce como la batalla de Armagedón. ¿Cuándo será la batalla de Armagedón? Al final de la grande tribulación. ¿Quiénes se van a enfrentar en la batalla de Armagedón o en el valle de Josafat o de Jezreel? Se va a enfrentar el ejército de Cristo contra el ejército del anticristo y las confederaciones que aún queden. Esos son los que se van a enfrentar al final de la grande tribulación. Cristo va a descender en un caballo blanco y peleará contra los reyes, contra las naciones. Ya no solo una batalla como Israel del norte o del sur. No, ahora es una batalla de Cristo contra todos los inicuos, todos los impíos de la tierra. Y ahí dice aquí que Dios vengará también esa sangre de Jezreel. Dios viene en la gran tribulación al final a derrotar al anticristo, a la primer bestia y a la segunda bestia, que es el falso profeta, a ese sistema religioso que ha engañado a través de la religión. Jesús viene a vengar también, a terminar con esa dinastía, lo que se le conoce en la teología como el periodo de los gentiles. Versículo 5: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Quebraré el arco. Vean cómo tuvo un primer cumplimiento y tendrá otro cumplimiento. Pero en el primer cumplimiento es que en el año 722
se acabó la dinastía de Israel. Dios levanta al rey asirio y derrota a Israel y quedan bajo esclavitud. Versículo 6 encontramos cómo Gomer concibe otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama. Tampoco le vayan a poner así, si tienen a una hija o una nieta, Lo-ruama, porque vean lo que significa Lo-ruama, hermanos. Igual que Jezreel, Dios iba a derramar juicio. Lo-ruama significa: no me compadeceré más de la casa de Israel. Se acabó. Gomer significaba: el trato está terminado con Israel. Y ahora Lo-ruama dice: no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Aquí encontramos el primer reproche de Israel, de Dios a Israel, por la fornicación espiritual de Israel. Ese es el primer reproche que Dios hace a Israel por medio del profeta Oseas, que le manda a que se case con una mujer de fornicación. Oseas, él cumplió el mandamiento, se unió a esta mujer, pero ¿saben qué hizo esa mujer? Abandonó al profeta Oseas, se fue. El profeta Oseas le dio todo, pero aún así esta mujer Gomer se va. Fornicó, buscó bienes, riquezas, vino, y ahora viene con esta segunda hija. Y ahí es donde se manifestaba cómo Dios, hermanos, escogió al pueblo de Israel, se casó con la nación de Israel. Nace una nación, pero Israel va y fornica con ídolos, se aparta. Y aún cuando Israel fornicó, el esposo que es Dios, así Oseas, él todavía va a Oseas y va a buscar a Gomer. Y ya Gomer estaba esclavizada, enferma por todo pecado, por toda maldad. Y aún ahí Oseas tenía un amor sublime, tenía un amor por esta mujer. No importó el pecado que había cometido, él va y la busca y la trae a casa nuevamente. Ahí estaba representada toda la historia de Israel y de Dios, que a pesar de que Israel se apartó, se separó de Dios, Dios sigue buscando a su nación de Israel. Y hasta el día de hoy hay los israelíes que no han creído en Cristo, y aún Dios les sigue hablando. Dios sigue buscando a esa nación promiscua. En el versículo 7 encontramos cómo todavía Dios no estaba mandando mensaje a la casa del sur o al reino del sur. Pero vean lo que le dice Oseas a Israel: mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Para quién iba a ser el castigo? Para Israel o el reino del norte. Pero el reino del sur, Judá, Dios iba a tener misericordia y los iba a salvar. Y no los voy a salvar con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, sino Dios iba a preservar a esos reyes que posteriormente, casi un siglo después, un siglo y medio, también Judá cayó en pecado. Después de haber destetado a Lo-ruama, la segunda hija, viene el tercer hijo de Gomer, y ese hijo se llamó Lo-ami. Lo-ami, pero también el significado, hermanos, no es agradable. ¿Qué significaba Lo-ami? Jehová decía: Israel ya no es mi pueblo. Ellos ya no son mis hijos, ya no soy su Dios. Vean cómo Dios le da la espalda
a Israel por su rebeldía, por su insensatez, por su rebelión. Pero ¿cuál es el mensaje de hoy? Que a través de este reproche que Dios hace a Israel, el primer reproche, en el estudio vamos a estar conociendo por qué le estuvo reprochando, cuáles fueron las causas, las consecuencias. No solamente fue esto, no, hermanos, fueron muchos motivos. Israel dio muchos motivos para que Dios dijera: lo amé, ya no soy su Dios, ustedes ya no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero aún en medio de esa sentencia sobre Israel, en el versículo 10, Jehová dice a través del profeta Oseas que Dios iba a bendecir a esa nación iba a ser próspera. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho: vosotros sois mi pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Vean cómo esta sentencia era temporal. Y ahora en el versículo 11 encontramos cuando nuevamente Dios se casará con Israel, cuando Dios va a rescatar. Y se congregarán ahora los hijos de Judá y de Israel. El reino del sur, el reino del norte, se van a volver a unir. Hasta ahora están separados, pero se van a volver a unir. Y habrá un solo jefe, habrá un solo pueblo. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Cuándo se cumplirá esa profecía donde Israel y Judá se van a unir y solamente habrá un monarca, un rey? En la batalla de Armagedón. Ahí es donde Dios viene en la segunda venida. Ya viene con la iglesia, ya pasó el arrebatamiento de la iglesia, viene con la iglesia Jesús para salvar a Israel. Y Dios dice que vendrá de Sión el libertador. Dios viene a salvar a Israel de la grande tribulación, porque Israel, por su incredulidad, ellos sí estarán en la grande tribulación. Ellos van a pasar por el fuego, pero de ahí Dios tendrá misericordia y Dios viene a salvarlos. Pero vean hasta cuándo vino esta salvación: solo por el rechazo. Pero nosotros no queremos ser ni Loami, ni Rohuma, ni Gomer. Nosotros sí queremos ser hijos de Dios. No queremos ningún reproche del Padre. Que ahora vea en nosotros la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Ponte de pie. Y en nuestra oración, ¿verdad?, vamos a decirle: Señor, tal vez si yo he cometido pecado delante de ti, una falta delante de ti, una ofensa, que tú puedas reprocharme, que tú puedas acusarme y que venga un juicio, así como con la nación de Israel, que por vivir en fornicación espiritual, por apartarse de Dios, dice toda la tierra fornica, toda la tierra peca y se ha apartado de Jehová. No, que nunca nos apartemos de Dios, al contrario, que busquemos más la gloria de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a buscar más la presencia de Dios? No apartarnos de su mano, al contrario, decirle: Señor, acércame más a ti. Quiero, Señor, estar más cerca de ti, Señor. No quiero recibir reproches por mi desobediencia. Aquí estoy, Señor, te pido perdón. Démosle la gloria al Rey. Bendito sea el Señor. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó.
cadenas Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. libre. Dios me hizo libre. Sí, yo libre soy. Te damos gracias, oh Rey. Te damos gracias. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti. Si aún en nuestro corazón, si aún en nuestra alma hay alguna atadura con el mundo, si alguna, Señor, acción de nosotros nos aparta de ti, Señor, nos aleja de tu presencia, ayúdanos a cortar hoy con el mundo, a romper toda cadena, toda atadura, a romper todo yugo de impiedad, todo compromiso con el mundo, Señor, que nos separa, que nos aleja, que nos aparta de ti, Señor. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús y confesamos nuestros pecados. Te pedimos perdón por todo pecado, Señor, por todo pecado de inmoralidad, por todo pecado de maldad, por todo pecado de nuestro corazón, por rencor, resentimiento, por odio, por mentira, por engaño, por todo pecado, Señor, que nos trae condenación, que nos trae juicio, que nos trae sentencia. Yo te pido, Señor, que todo pecado, que toda ofensa que pueda traer un reproche de parte de ti, Señor, que todo sea limpiado. Porque en aquel día tú vas a desconocer a aquellos que no hicieron tu voluntad. Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y tú les dirás, no los conozco. Si hay algo, Señor, que pueda desconocernos de ti, que hoy se ha quitado. Que no caiga esa maldición como la que cayó sobre Israel cuando dijo: Lo-ami, ustedes ya no son mis hijos, ni yo seré su Dios. Sino al contrario, que podamos ser hijos tuyos. Y la única forma de ser hijos tuyos, dice Juan 1, 11 y 12, mas a todos los que reciben a Jesús, creen en su nombre, tú les has dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Que todos los que estamos aquí, Señor, seamos considerados como tus hijos. Muchas gracias, Padre bueno, muchas gracias. Vamos a salir, llévanos con bien. Bendice a cada familia, Señor, bendice a tu iglesia que ha asistido, se ha congregado en esta noche. A los que desde, Señor, a través de la transmisión también escuchan tu palabra, también, Señor, les bendecimos a todos. Que el amor de Dios, que la gracia infinita, que la unción y el poder del Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre esta iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, hoy y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.